לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos encontramos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy con una entrega particular, que más que el buen nombre podríamos llamar el mal nombre, porque vamos a hablar de un decreto de los nazis sobre los nombres judíos, y eso seguramente estaban calificados como malos nombres, ¿no? Pues la realidad, Jorge, es de que este decreto sobre los nombres judíos, si lo ubicamos en el contexto histórico de los años 30 del siglo pasado, resulta ser un tema que por un lado produjo incomodidad, y hay algunos casos de excepción a donde veremos lo contrario. Esta entrega se basa en un estudio realizado por Robert M. Renick, el cual inicia indicando que los judíos europeos, incluyendo por supuesto a Alemania, han tenido la permanente inclinación de abrazar nombres, lenguajes y características de comportamiento de los países en que han residido, especialmente a partir de la Ilustración. Para cuando Hitler se erige en el poder, el judío europeo gozaba de un grado muy amplio de aceptación en las sociedades receptoras. En muchas de las naciones de Europa Occidental estaban tan bien asimilados que resultaba bastante difícil distinguirlos de los tradicionales nativos. Este aspecto era plenamente identificable entre la judería de Prusia, aunque por otro lado, la convivencia entre el judío y el gentil era más bien realmente superficial. Ya entrado el siglo XIX, la médula de la vida alemana estaba negada hacia el judío. El judío que retuvo su identidad étnica, si no es que religiosa, nunca podría integrarse al 100% con la sociedad germana, ya que, en verdad, jamás logró ser aceptado a plenitud. Un judío converso era aún un judío acorde a la doctrina nazi, lo que se confirmó por las restricciones no escritas, pero sí empleadas, por la sociedad, incluyendo al menos el temor tácito de que los tiempos cambiarían y que la igualdad superficial que gozaba en la mayoría de la población gentil les sería denegada. La integración completa del judío como un alemán no ocurriría sino hasta en tanto mantuviese su postura de ser un pueblo aparte. Los judíos alemanes y del resto de Europa, en los tiempos de la República de Weimar, fueron ilusoriamente concedidos en un falso sentido de seguridad sobre su estatus como ciudadanos en los países en los que moraban. Una de las maneras de controlar a los judíos fue la introducción de leyes sobre sus nombres, pero más por el propósito de identificarlos y separarlos de la masa de alemanes con los que compartían el mismo idioma, costumbres, ocupaciones y, claro, nomenclatura. El Ministerio del Interior nazi emitió en 1938 una serie de decretos que limitaba el número de nombres que podrían ser utilizados por los residentes del Reich y estableció una serie de provisiones mediante las cuales el cambio de nombres podría ser logrado. Era necesario asegurar que el nombre que una persona portara fuera evidencia de su verdadera raza, nacionalidad, sexo e identidad familiar para efectos de proporcionar estabilidad al país. De ahí que los judíos deberían adoptar nombres que particularmente sonasen como judíos, basados mayormente en el Tanaj, mientras que los verdaderos arios deberían confinar sus esfuerzos a nombres plenamente alemanes. Sin embargo, no todos los nombres considerados como extranjeros fueron excluidos de la práctica germana, ya que David, Yosef, Daniel, Gabriel, Joachim, Matías, Alan, Mijael, Ana,
Débora, Susana, Ruth, Eva y otros más continuaron en la práctica aria, pues según el régimen nazi se mantuvieron en el imaginario popular, convirtiéndolos de extranjeros a típicamente germanos, por derecho propio. Adicionalmente, los chicos arios debían portar únicamente nombres masculinos, al igual que su contraparte femenina. De esta manera, el nombre María, tan común entre ambos sexos en algunos sectores católicos del país, fue prohibido el emplearlo, ya que no podía ser utilizado como transgenérico y prevaleció naturalmente en el género femenino. El número de nombres por el que un individuo era conocido se restringió a uno de manera preferencial, pero si la persona hacía suyos 2 nombres, solo podría usar uno y de manera consistente en todos sus ámbitos. El cambio de apelativos también fue controlado de manera estricta. Antes de Hitler, cambiar un nombre era una práctica común y sencilla. A partir del primer tercio del siglo XX, el Reich controlaba celosamente los cambios y dificultaba su mutación a los judíos por considerar que su cambio era objetable, condenando a los judíos a mantener nombres incómodos u objetables que habían sido impuestos a su familia en el siglo anterior. Criterios como el que el nombre incomodaba a su portador ya no fueron admitidos. El único motivo plenamente justificable era el de, vamos a decir esto entre comillas, arianizar el nombre que aparentaba ser extranjero o judío. Un ejemplo es muy ilustrativo. En mayo de 1935, una persona bajo el nombre de David Weiss, residente de Württemberg, en la Corte de Justicia, pidió que se le permitiese cambiar al de Rudolf Fritsch, nombre suficientemente ario, pues había sido el padre del antisemitismo germano. Pero de todos los nombres a analizar hoy, el del doctor Hans Globke es importante recordar. Resulta ser que esta persona laboraba para el Ministerio del Interior, autoridad encargada de prohibir el cambio de apelativos con el propósito de conseguir ventajas económicas, evitar el antisemitismo o convertirse al cristianismo. Esto fue producto de una orden expedida el 23 de diciembre de 1932, unas semanas previas a la ascensión de Hitler al poder, arguyendo que no era deshonroso para un judío portar un nombre que el gobierno consideraba como tal, como judío, y que no se permitía esconder su identidad al cambiar de nombre. De allí que el 7 de abril de 1933, Globke firma una carta en la que expresa que solo personas que podrían probar que no eran judías estarían calificadas para mutar de un nombre judío a uno cristiano. El 5 de enero de 1938 es una fecha crucial, pues marca la expedición de la ley relativa al cambio de apellidos y nombres propios. La segunda reglamentación que daba articulación a la ley fue emitida el 17 de agosto siguiente. Este decreto es el que obligaba a todo varón judío a adicionar el nombre de Israel al suyo y a toda mujer el de Sara a su apelativo común. De esta suerte, cualquier acto en el que se inscribiera su nombre debía constar del nombre adicionado, con la excepción de aquellos que ya tenían un nombre notoriamente ario, como se podría confirmar que del casi 500,000 de judíos que moraban a lo largo y ancho de Alemania, solo pocos tenían nombres típicamente considerados como judíos, pues la gran mayoría prefería los de Siegfried, Alfred, Eugene, Liselot, Hannelore y Elsa, entre otros muchos más. Para evitar la confusión que implicaba definir cuáles nombres eran aceptables y cuáles no, así como los notoriamente judíos, pero ampliamente utilizados por los arios, Globke publicó una lista de 185 nombres de varones y 91 de mujeres, que eran
plenamente judíos, según ellos, lista de la cual debían echar mano los padres para aplicarla a sus recién nacidos a partir del 1 de enero de 1939. Y bueno, hagamos algunos ejemplos. Dentro de la lista de los varones teníamos Abner, Absalón, Berl, Eliú, Eliezer, Ezra, Hillel, Isaí, Isboshet, naturalmente el de Israel, Yehiel, Menashe, Menahem, Sabtai, Sacher, Sali, Semi, Uri, Tzadek y Zevil, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres tenemos desde Abigail, pasando por el de Brive, el de Heile, Gele, Gittel, Keile, Leye, Pese, Rause, Reichel, Sharne, y podemos concluir con los nombres de Tana, Telce, Tzila, Zine, Tzipora y hasta el de Zortel. Bueno, pues nombres germanizados como los de Hans, Joachim, Julius, Elizabeth, Sophie y Charlotte fueron reconocidos como aceptables, pero nombres no germanos como Svern, Björn, Knut y Ragnhild, comunes en países nórdicos, pero no en Alemania, debían ser evitados junto con los correspondientes a la así llamada lista judía. El cambio de nombres arios por el de judíos era impulsado por el régimen nazi, mientras que en sentido contrario, el cambio de uno judío para uno ario era permitido para los no judíos, no con una presión, sino simplemente había una permisividad. Aquel que incumpliera deliberadamente con las disposiciones del decreto podría ser encarcelado hasta por 6 meses. Sin embargo, si lo hiciese de manera accidental, entonces la pena se reducía a prisión por 1 mes. El solo hecho de olvidar incluir el nombre adicional de Israel o el de Sara en la firma de un documento dirigido a un funcionario público podría resultar en una multa de hasta 50 marcos o 1 semana de encarcelamiento. Alemanes y apátridas estaban obligados a someterse a la regulación y los extranjeros, entre los que se incluía a los judíos, a pesar de ser nativos alemanes, podrían escoger sus nombres de manera libre, excepto por aquellos que la autoridad estimara como indecentes o sin sentido. Nuevamente, unos casos nos ilustrarán un poco. Si bien el nombre de Ruth era tolerado para las mujeres arias, ya que ejemplificaba gran fidelidad y amor incondicional, como, según decían los nazis, valores altamente admirados entre los alemanes, el nombre Esther fue considerado como inaceptable por su gran posibilidad de ser identificado en su origen judío, lo que conduciría a su portadora a sufrimiento en la escuela y con el resto de sus congéneres. Lo mismo sucedería con el varón nombrado Joshua, lo que le identificaría entre sus contemporáneos como un enemigo de su pueblo, o que al menos fuera objeto de escarnio o cuestionamiento por su nombre, ya que otras personas no entenderían el por qué fuese llamado así. En 1941 se reportó el caso de un padre que usó el nombre de Lazar en una participación de nacimiento de su hijo y resultó no permitido por el registro civil local. Esto fue confirmado también por la Corte Suprema como un nombre inapropiado para un chico germano, ya que era obvia la abreviación del apelativo Lazarus, que formaba parte de la lista judía. En el ámbito comercial, los nombres judíos debían ser retirados de las marcas y nombres de productos o establecimientos. Estatuas como la de Joseph Sonnenfels, Siegfried Marcus y del barón Rothschild fueron retiradas de los espacios públicos y calles de Alemania y Austria fueron renombradas, siendo que solamente en Viena 80 calles cambiaron su denominación. La mala influencia llegó a otros países, como es el caso de Italia, en donde 1.605 nombres fueron considerados como judíos,
gracias a la publicación del diario Tevere, advirtiendo que quienes portasen dichos nombres serían considerados como desleales al fascismo. Estados Unidos no estuvo exento de este tema, ya que en enero de 1943, un cadete de la Fuerza Aérea bajo el nombre de Bernard Epstein solicitó su cambio de nombre bajo el argumento de que temía, en caso de ser derribado en una misión en Alemania, que su nombre resultara en un verdadero impedimento para poder ser rescatado. En contraposición al disgusto generalizado por la publicación de la lista de los nombres aceptables, el 5 de septiembre de 1938, ni más ni menos que la revista Time publicó una declaración de la esposa de David B. Greenberg, el presidente de la Aliyah Juvenil norteamericana, quien se mostraba orgullosa de ver el nombre de Hadassah en la lista. Como sabemos, Hadassah es la forma hebrea de Esther, y de acuerdo con la señora Greenberg, cualquier niña judía se enorgullecería de portar dicho nombre. En conclusión, el conquistador desea mantener a sus pobladores de manera dócil y leal, realizando todo posible esfuerzo para impulsar la cohesión común y procurar la igualdad, así como el sentimiento de amistad entre sí. Mi impresión es que este esfuerzo es realmente artificial y que, como se demostró, el pueblo judío superó esta injusta legislación marcada con tintes de racismo, odio y división, que son conceptos de los cuales debemos estar despojados, seamos gentiles o judíos. Y como corolario, vale la pena comentar que la elección del nombre Israel para varones y el de Sara para mujeres no fue un evento accidental. Si bien Sara es la matriarca y pudimos haber recibido los nombres de Abraham, Isaac o Jacob, la decisión de tomar el nombre de Israel se debió a que había un oficial del más alto nivel de la estructura nazi, bajo el apellido Eichmann, que seguramente todos recordaremos, tristemente, que sabía hebreo. Él había estado en la llamada Tierra de Palestina y aprendió algo de hebreo. Y decidió que eran los dos nombres más adecuados a ser aplicados, toda vez de que ambos comparten dos letras en hebreo. La Sin y la Reish aparecen en el nombre de Israel y en el nombre de Sara. Y si juntamos la Sin a la Reish, conformamos la palabra Sar, ministro. Yo mando sobre ti, yo decido inclusive cuál es el nombre más apropiado para ti. Así de terrible era la idea del decreto sobre los nombres del gobierno nazi durante los años 30. ¿Qué te parece, Jorge? Pues asombroso, la verdad, porque por lo menos ese capítulo de los nazis lo desconocía completamente y veo la profundidad y la amplitud de horizontes que puede llevar consigo el estudio de los nombres tal como tú lo haces. Muchas gracias, Alejandro, por compartir estos descubrimientos con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima.